Muchas gracias por el privilegio de venir aquí a República Dominicana y poder hablar en su iglesia. I'd like you to open your Bibles to the book of Ephesians, chapter 2. Me gustaría que abran sus Biblias al libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. I want you to know I really enjoyed this morning watching Pastor Joaquin come up and lead singing. Déjeme decirle que disfruté mucho el poder estar aquí en esta mañana y ver al pastor Joaquín dirigir la adoración en esta mañana. I believe I've known him since he left you and came to Northland to study Bible. Yo creo que lo conozco a él desde que él se fue de aquí de Santo Domingo a Northland a estudiar Biblia. And then I got to work with him again in Guam as he got ordained and became a pastor. Y luego entonces tuve la oportunidad de trabajar con él en Guam y luego donde él fue ordenado como pastor. And now to watch him coming back to your church and singing and leading songs in Spanish was a real joy to my heart. Y ahora poder verlo aquí en su iglesia, volviendo a su iglesia y estar sirviendo al Señor en su iglesia, realmente es un gozo en mi corazón. So I believe we have a PowerPoint that we can put up, my PowerPoint this morning that we can share. Yo creo que tenemos una presentación en esta mañana que vamos a compartir. And I hope that looking at God's Word this morning, you get a real motivation to serve Him with your entire life. Y yo espero que al ver la palabra de Dios en esta mañana, ustedes sean realmente motivados para servir al Señor. And I'm going to have Pastor Yadin read Ephesians chapter 2, verses 1 through 10 for you. Y vamos a leer entonces en este momento Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Efesios 2, del 1 al 10. Dice allí la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. I'd like to open with a word of prayer. Me gustaría iniciar con una oración. Father God, thank you so much for the privilege of speaking your word. Padre, gracias por la oportunidad y el privilegio de poder hablar de tu palabra. Pray that you would speak through me this morning. Yo oro para que tú hables por medio de mí en esta mañana Don't allow me to get in the way, y no permitas que yo me meta en el medio, but that we would see how good you've been to us, pero que podamos apreciar cuán bueno has sido para con nosotros how much we owe you, y cuánto te debemos a ti how privileged we are to serve you. y qué privilegio tan grande tenemos en poder servirte a ti. Thank you again for our time in Jesus' name. Gracias una vez más por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. I want to start by telling you a story that my family got to take a trip a few years ago. Yo quiero iniciar contándoles una historia de un viaje que mi familia hizo hace unos años atrás. And we got to go visit the White House, Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar la Casa Blanca the capital of the United States. en la capital de Estados Unidos. And after that, a close friend of mine
had access to the Secret Service. Y luego un amigo muy cercano a mí tenía acceso al lugar donde estaba el servicio secreto. And he asked us, would you like your family to take a tour of the Secret Service building? Y él me dijo, ¿le gustaría a ti y tu familia hacer un tour por el edificio donde trabaja la gente de servicios secretos? And I said, I would love to take a tour of the Y Secret yo dije, a mí me Service. encantaría poder visitar ese lugar. And so we went to the Secret Service building and we got checked in through their radar detectors. Así que fuimos a este edificio y nos revisaron allí en la entrada. And we looked all around and we went downstairs. He took us downstairs to the basement. Y nosotros vimos todo el edificio, nos llevaron al sótano del edificio. And he said, we don't take many people down here, but I wanted you to see it. Y él me dijo, mira, nosotros realmente no llevamos mucha gente a este lugar, pero quise que ustedes lo vieran este lugar. This is where we keep the president's cars. Aquí es que nosotros guardamos los carros del presidente. And we walked through the garage and we came to a wall. Y nosotros caminamos por el garaje que había allí y llegamos a una pared. And on a little pad, he coded in a long number. Y en un lugar donde había una pantalla para poner unos números, él escribió un número largo. And the wall began to raise. Y la pared empezó a levantarse. And I saw many cars that looked exactly like the president's car. Y yo vi muchos carros que eran idénticos al carro del presidente. And I thought the president just drove one car. Yo pensaba que el presidente manejaba un solo vehículo. But he told me that every detail down to the serial number on the car was exactly the same, all of them. Pero él me dijo que cada detalle en ese carro, aún el número de serial del carro, cada uno era idéntico. So that no enemies of the United States could figure out which car the president was really in. Para que nadie pudiese realmente darse cuenta en cuál de los carros era que estaba el presidente. And he had me open the door. Y él me dijo que abriera la puerta. And it was about 400 pounds I had to pull with both hands. Y era prácticamente 400 libras que yo tuve que con las dos manos alar para poder abrir la puerta. He said it could withstand an attack of a missile. Él dijo que podía resistir el ataque de un misil. And then he said, would you like to go upstairs and see the brain room? That's where I work. Y luego me dijo, ¿te gustaría subir a la habitación que le llamamos habitación cerebro? Allí es que yo trabajo. I said, absolutely, we would love to see the brain Y room. yo le dije, claro que sí, a mí me encantaría ver ese salón. So they took all our telephones and everything off us because we weren't allowed to take anything in there. Y nos quitaron todos nuestros teléfonos y los aparatos que teníamos porque no podíamos entrar con ninguno de esos aparatos. And when we went through another scanner, Y pasamos por otro escáner donde nos estaban registrando. and then we walked into a room about half this size. Y entramos a un salón que era prácticamente la mitad de este salón. And the whole wall was covered with video screens. Y toda la pared estaba cubierta con pantallas de video. And on the other wall, they had a list of important people. Y del otro lado del salón había una lista con las personas importantes. And they started at the most important to protect and went down to the least important. Y empezaban con la persona más importante que ellos tenían que proteger a la menos importante. Started with President Barack Obama Empezando con el presidente Obama and Joe Biden, our vice y president. luego el vicepresidente Joe Biden. Then there was a Saudi Arabian prince. Y that was luego, there. luego había un príncipe de Arabia Saudita. And each of them were geocoded to an exact location on the globe. Y cada uno de ellos estaba codificado con un distintivo geográfico en cualquier lugar del mundo donde ellos se encontraran. And at the push of the button, they could train the satellite on any of those images where those men Y were. con tan solo darle a un botón, ellos podían hacer que el satélite se dirigiera hacia donde estaban cada una de estas personas. And on the big screen in the middle, they had a soccer game going. Y en la pantalla principal del medio, ellos tenían un juego de fútbol que estaban pasando en ese momento. And these guys wanted to show me how this all worked. Y estas personas querían mostrarme cómo era que todo esto funcionaba. And so he was telling me that this president we have in office right now Y él me estaba diciendo que el presidente que nosotros ahora tenemos often changes the plans. a menudo cambia el plan. And sometimes he'll get up at night and he has a craving for a certain ice cream shop. Y a veces él se despierta en medio de la noche y quiere ir a una heladería específica.
And all of these procedures have to go into play. Y todos estos procedimientos tienen que ocurrir. And the president will want to be there in the next 10 minutes. Y el presidente quiere estar ahí en los siguientes 10 minutos. And so from his desk, he would issue over 600 orders that would be carried out in the next 10 minutes. Así que desde su escritorio esta persona manda como 600 órdenes que tienen que ocurrir en los siguientes 10 minutos. Which red lights needed to be turned on, which crosswalks needed to be stopped. ¿Qué semáforos tenían que ponerse en rojo? ¿Qué luces para que el peatón pudiera cruzar tenían que detenerse en ese momento? Where the Secret Service snipers needed to be placed. along ¿Dónde the tenían route. que colocar a los francotiradores del servicio secreto? And logistics about stopping certain groups or crowds that might slow them down. Y la logística que tenían que tener presente para poder detener a algunas personas. And it takes about 6 minutes for the cars to get from the Secret Service garage to the White House. Y toma cerca de 6 minutos llevar el carro del garaje hasta donde está la Casa Blanca, donde el presidente. And he issued orders from his desk so that that entire 10 minutes was scripted out every detail. Y él mandaba estas órdenes desde su escritorio para que cada detalle de estas órdenes se siguiera al pie de la letra. And as I stood looking at his screens, I was amazed at the detail of planning that it took. Y mientras yo veía todas estas pantallas, yo me sorprendí con el nivel de detalle que requería todo esto. To protect our president, every detail had to be perfect. Para proteger a nuestro presidente, cada detalle tenía que ser perfecto. But on the next slide, you'll see God has a grand plan of grace to display His glory. Pero en la siguiente imagen ustedes verán que Dios tiene un gran plan maestro para dar a conocer su gloria, su gracia. His plan is far more detailed than anything the Secret Service could even imagine. Su plan es aún más detallado que cualquier plan que el servicio secreto pudiese diseñar. It covers thousands and thousands of years, Cubre miles y miles de años and it covers your life. y cubre también tu vida. And as an educator, I come at this passage, I'm not really a preacher, Como un educador, yo vengo a este pasaje, realmente no soy un predicador, and I'm excited to be a part of this grand plan that God has. y me emociona el hecho de que yo pueda ser parte de este gran plan que Dios tiene. But I want to examine these 10 verses as an educator and share with you the principles that I see. Pero yo quiero compartir con ustedes, como un educador, algunos principios que puedo apreciar de este pasaje. On the next slide, you'll see that God uses in this passage the principle of contrast. Nosotros vemos que el Señor utiliza el principio del contraste para ayudarnos a entender aquello por lo cual debemos ser agradecidos. Starting at a very young grade, we teach children to contrast and compare things. Empezando desde niveles bien pequeños en el colegio, nosotros le enseñamos a los niños a que aprendan a contrastar, a comparar las cosas. Because contrasting and compares help us understand the big picture. Porque el contrastar y el comparar nos ayuda a entender el cuadro más grande, más completo. And you'll even see this sometimes when you walk into a diamond store. Do y'all do diamond rings? Okay. Y podemos ver esto también a veces cuando vamos a una joyería a ver anillos y de manera particular estos anillos de compromiso con sus diamantes. And they'll lay out a black cloth Y ellos ponen una tela negra and they'll place one diamond on the black cloth. y ellos ponen un diamante sobre esa tela negra And then they'll put a light on top of the y diamond. entonces ponen una luz encima de ese diamante. And against the black background, Y contra ese fondo negro, that diamond really stands out. ese diamante realmente sobresale. And in this passage, God uses several contrasts to let you know how good it is for those who believe. Y en este pasaje el Señor nos presenta algunos contrastes para que podamos apreciar qué tan bueno es Dios. So on the next slide, I've got a quote from Matthew Henry, Ephesians 2, where he says, Así que en la siguiente imagen yo tengo una cita del comentarista Matthew Henry que dice que Efesios 2 muestra la miseria de los hombres no creyentes y la condición feliz
de aquellos que han sido salvos. That is a contrast that we get to enjoy. Ese es un contraste que nosotros tenemos la oportunidad de disfrutar. You see in this passage him talk about eternal life or eternal death. Usted ve que en este pasaje el Señor habla de la muerte eterna o de la vida eterna. And we were in a condition, we all deserve eternal death, but we were in a condition where we had to suffer eternal death. Nosotros todos nos merecemos la muerte eterna y estamos en una condición que realmente merecemos sufrir la muerte eterna. And God rescued us to life eternal. Pero Dios nos ha rescatado para que podamos disfrutar de vida eterna. As a believer, that's a very exciting thought. Como creyente, este es un pensamiento muy emocionante. Also in this passage, he talks about bondage to sin. También en este pasaje nosotros podemos apreciar cómo Dios habla de la esclavitud del pecado o al pecado, How we were stuck in our sin, cómo nosotros estábamos atrapados en nuestro pecado and now he's given us a freedom to serve. y ahora nos da la libertad para servir. The other contrast that he makes here is from wrath to riches. El otro contraste que se presenta aquí es de la pobreza a la riqueza. You know, we take time to remember the Lord's Supper, Nosotros tomamos el tiempo para recordar la cena del Señor and we're to be thankful for his death y debemos estar agradecidos de su muerte and remember it. y recordar. These are the things that we should be thinking on. I've been saved from wrath, from punishment, from separation. Y estas son las cosas que nosotros debemos recordar, que hemos sido salvos de la ira, del castigo, To God's riches in heaven and in joy and in fulfillment today. para ahora poder disfrutar las riquezas de Dios, las bendiciones de Dios en el cielo y aún hoy día. And on the next slide, you're going to see another principle that I want to share with you out of Ephesians 2. También podemos apreciar en Efesios capítulo 2 otro principio. God uses the principle of pattern to motivate us toward displaying his grace. Dios utiliza el principio del modelo para motivarnos a mostrar su gracia. I get to see this as a dad. Tengo la oportunidad de hacer esto como un padre ahora. These are my two boys while we were trying to put together a swing set. Estos son mis dos hijos aquí en la pantalla mientras estábamos tratando de armar un columpio. And they wanted to do what Daddy was doing. Y ellos querían hacer lo que papi estaba haciendo. So they got their toy truck out with the chain and started to try to pull our wagon. Así que ellos cogieron su camión de juguete y también cogieron una cadena y empezaron a reempujar una cosa ahí que tenían. And we get the privilege as believers of setting patterns for other people to see. Y nosotros tenemos la oportunidad como creyentes de servir de modelos a otros, de servir como de un patrón a otros creyentes para que puedan también crecer. And so the incredible patterns that we see in this passage, Así que el gran modelo que nosotros encontramos en este pasaje on the next slide, you see he gave us his son to pay for our sins. es que el Señor dio a su Hijo para pagar por nuestros pecados. He gives us his spirit to illuminate truth. Él nos da su espíritu para que podamos conocer la verdad. And he gives us his people to display his glory. Y Él nos da también su pueblo para darlo a conocer a Él, para dar a conocer su gloria. And I pose the question, how do you respond when someone selflessly gives to you over and over and over? Y yo les hago la pregunta aquí, ¿cómo respondes cuando alguien de manera desinteresada hace algo bueno por ti una y otra vez? I remember when I moved to Guam, Yo recuerdo cuando nos mudamos a Guam and we flew about 24 hours. y nosotros volamos cerca de 24 horas. And when my little children and my wife and I got there, we were very tired. Y cuando mis hijos pequeños, mi esposa y yo llegamos allí, estábamos sumamente cansados. And a group of people met us at the airport to welcome us. Y un grupo de personas se reunió en el aeropuerto para darnos la bienvenida. And I was thinking about everything I had to unpack Y yo estaba pensando en todo lo que yo tenía que desempacar, just to go to bed. solo para poder irme a acostar. And the pastors took us to a restaurant to eat. Y los pastores nos llevaron a un restaurante a comer.
And I kept thinking about everything I had to unpack. Y yo estaba pensando en todo lo que yo tenía que desempacar. And finally, when we got done eating, they took us to our apartment. Y finalmente cuando terminamos de comer, llegamos a nuestro apartamento And we walked in and they had unpacked for us. y llegamos allí y estos hermanos ya habían desempacado todo por nosotros. And they had made our beds and put our sheets and our pillows and Y ya everything. ellos habían arreglado nuestra cama, habían puesto la sábana, habían arreglado las almohadas. I can't explain what happened in my heart. Y yo no puedo explicar lo que ocurrió en mi corazón en ese momento. I was so thankful that they had given selflessly to us. Yo estaba tan agradecido que ellos habían dado de manera desinteresada para nosotros. I know they had plenty of other things to do, Yo sé que ellos tenían muchas otras cosas que hacer, but my heart wanted to give back to them. pero mi corazón quería darles a ellos. And whenever someone gives to you, your heart wants to give back to them. Y siempre que una persona nos da a nosotros, tenemos la tendencia por naturaleza a querer darles de vuelta a ellos. And on the next slide, you'll see there are many gifts that you can give that open the door for the Holy Spirit to work. Y en la siguiente imagen nosotros podemos ver que hay muchas cosas que tú puedes hacer que abren la puerta para que el Espíritu también pueda obrar. Respect, Puedes love, mostrar respeto, compassion. amor, compasión. Our light shines in a dark world. Nuestra luz ilumina o brilla en un mundo de oscuridad. And I had to ask myself this question. When you see someone in need, Y yo tengo que hacerme la pregunta, cuando yo veo a alguien en necesidad, does it remind you of what your Father has done for you and how He wants you to share His love with them? cuando tú ves a alguien en necesidad, te recuerda eso, lo que el Padre Celestial ha hecho por ti y cómo Él quiere que tú muestres su amor para con nosotros. Or do you want to quickly move on to something more comfortable? O tú simplemente quieres moverte a algo que sea más cómodo para ti. I know my flesh always wants to move on to something more Yo comfortable. sé que mi carne siempre quiere moverse a hacer algo que sea más cómodo para mí. But God reached out to us when we were unlovable. Pero Dios se acercó a nosotros cuando nosotros no teníamos nada que era digno de ser amados. Nosotros no éramos dignos de ser amados. Our rebellion to Him doesn't deserve any love. Nuestra rebelión para con Él o hacia Él no nos gana a nosotros su amor. And we know that how we treat the least of these, Jesus considers how we treat Him. Y nosotros sabemos por la palabra de Dios que como tratemos a los que son tan pequeños como estos, así mismo Dios entiende que nosotros lo estamos tratando a Él. And now I want to move to the next slide where we're going to talk about how God specifically designed you for your role in His grand plan. Pero vemos otro punto en este pasaje y es que Dios te diseñó a ti específicamente para que cumplieras tu rol en su plan maestro. That Ephesians chapter 2 verse 10 became my life verse when God showed me I was supposed to move to Guam. Este pasaje de Efesios 2:10 se convirtió en mi versículo de vida cuando el Señor me mostró que yo debía irme a Guam. And I'm still extremely excited about this verse. Y yo todavía estoy muy emocionado con este versículo. It says, "For we are His workmanship." I'll let you read it. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. And so I want to start and look at some pieces of this verse to help make sure we understand the big picture. Y yo quiero que ustedes vean conmigo algunas partes de este versículo para que podamos entender el cuadro que el Señor nos está presentando aquí. On the next slide, you'll see my stop sign. And Ustedes, you'll see that we are His. ustedes pueden apreciar aquí esta imagen que dice pare y nos lleva a reflexionar que nosotros somos hechura suya, de Él. And so we need to understand that if we've been bought with a price, we don't belong to ourselves. Nosotros tenemos que entender que si hemos sido comprados con precio, ya como creyentes no nos pertenecemos a nosotros mismos.
And your will should be completely stopped. Y tu voluntad debe ser completamente detenida. And that as being owned by Him, all of your resources belong to Him. Y como ahora nosotros le pertenecemos a Él, todos nuestros recursos le pertenecen a Él. Many times I think, oh, I'm going to go give an hour to God's work. Muchas veces yo pienso y me digo, mira, yo voy a darle una hora de mi tiempo al Señor. But God's view is how many of His hours am I taking for me? Pero la manera en que Dios lo está viendo es cuántas de mis horas, de las horas de Dios, yo le estoy robando a Él. And many times I think, wow, I'm going to give an extra gift, an offering for something. Y a veces yo pienso, mira, yo voy a dar un poquito más en la ofrenda por alguna razón. And I think I've done a good job for giving my money. Y yo pienso que lo estoy haciendo bien porque he dado de mi dinero. In God's view, He says, how much of the money I'm letting you use are you giving back to me? Pero desde la perspectiva de Dios, Dios está diciendo, ¿cuánto de mi dinero, con cuánto de mi dinero tú te estás quedando? And how much O are tú me you? vas a dar a mí. And God says, how much of my money are you just hanging on for your pleasure? Y Dios dice, ¿con cuánto de mi dinero tú te estás quedando simplemente para tu placer? And so as we approach this verse, we have to think that as believers, we no longer belong to ourselves. Así que cuando leemos este versículo debemos entender como creyentes que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. So this English word, workmanship, all right, you have a Spanish word for it here, Así que esta palabra, hechura, is translated from the Greek word poema. se traduce de la palabra en griego poema. And this relates to another English word we think of. I don't know if you have the Spanish word. Y esta también se tiene que ver con otra palabra que conocemos en el español. And this word in the Greek is not a simple roses are red, violets are blue. Y esta palabra en el griego no es simplemente un poema muy conocido. It's not a simple little poem. No This es un is a poema, masterpiece. no es un poema sencillito. Esto es una obra maestra. And so in this grand plan that God created for thousands of years, Así que en este plan maestro que Dios ha diseñado por miles de años, He specifically thought about and detailed you. Él de manera específica ha pensado en ti. He thought about how tall He wanted you to be. Él había pensado en qué tan alto tú ibas a ser. He thought about how smart He wanted you to be. Él ha pensado en qué tan inteligente Él quería que tú fueras. And what kind of athletic ability. Y qué habilidades atléticas tú ibas a tener. Because He has a perfect plan that He's crafted you to accomplish. Porque Él tiene un plan perfecto que Él te ha diseñado a ti específicamente para tú lograr. I don't know about you, but for me, that's an overwhelming thought. Y yo no sé para usted, pero para mí esto es un pensamiento que me sobrecoge. Because there's things about me I don't like. Porque hay cosas acerca de mí que a mí no me gustan. And if I'd have been making me, I'd have made me a little taller. Y si yo me hubiese estado creando a mí mismo, me hubiese hecho un poco más alto. And a little smarter. Y tal vez un poco más inteligente. But God had a perfect plan, didn't give me too much or too little. Y Dios tuvo un plan perfecto para conmigo. No me dio mucho, no me dio tan poco. To play my part in His master plan. Para yo poder cumplir con mi rol dentro de su plan maestro. I'm overwhelmed by all the details that it would take to plan thousands and thousands of years. A mí me sorprende todos los detalles que tienen que ocurrir para planificar estos miles de años. And now I really, really want to make sure I do my part. Y ahora yo quiero asegurarme de que estoy cumpliendo con mi parte. We see on the next slide in Psalm 139. Nosotros vemos en el Salmo 139. Salmo 139, versículo 13, dice allí, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo,
bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Even before we were born, Aún antes de nosotros haber nacido, God planned us perfectly to reach people. Dios nos había preparado de una manera perfecta para poder alcanzar a la gente And to accomplish things that He desires for us to accomplish. y para poder lograr aquellas cosas que Él quería que nosotros lográramos. God gave me personally a deep burden for the Pacific Islands. Dios me ha dado a mí una carga muy fuerte por las islas del Pacífico. And the more I prayed about it, the more I realized He had a specific plan He wanted me to accomplish. Y mientras yo más oro, más me doy cuenta del propósito específico que Dios tenía para mi vida o tiene para mi vida. And I know He doesn't want to hide that from me. Y yo sé que Él no quiere encubrir o esconder ese plan de mí. So I started asking Him, God, what's your plan for me? Así que yo empecé a preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es tu plan para mí? I'll do it no matter what it is. Yo lo voy a hacer, no importa lo que sea. And so for me, God gave me a vision of taking the gospel to 20 islands that don't have a pure form of the gospel. Así que para mí, en mi caso, el Señor me dio esta visión, esta carga de llevar el Evangelio a 20 islas que no tienen el Evangelio. Last year, I got to take Pastor Joaquin with me to the island of Pfeffin. Y el año pasado yo pude llevar al Pastor Joaquín a la isla de, what's the name? Pfeffin. Pfeffin. Yes, Pfeffin is in the state of Chuuk in the country of Micronesia. Esta isla o este lugar o este país está en, where? Micronesia. En Tiny islands. Micronesia. Son islas pequeñitas. And we went to an island that didn't have a pure form of the gospel. Y nosotros fuimos a una isla que no tenía una forma pura del Evangelio. And we took camp to them. Y nosotros llevamos allá un campamento. And we taught them about how much God loved them and that He died for Y them. nosotros les hablamos de cuánto Dios los amaba y de cómo Dios había muerto para dar la salvación. And we were able to see many souls accept Christ. Y nosotros pudimos ver muchas almas convertirse. And we were able to leave one of our graduates there to plant a church on the island of Pfeffin. Y nosotros tuvimos la oportunidad de llevar uno de nuestros graduados para plantar una iglesia en esta isla de Pfeffin. And so right now we've been able to take the gospel to 5 islands. Así que hasta ahora hemos tenido la oportunidad de llevar el Evangelio a 5 islas. And we've been able to leave pastors on 2 of those islands. Y hemos podido dejar pastores en 2 de estas islas. But this was what God showed me when I started asking Him, what can I do for you? Pero esto es lo que Dios me mostró a mí cuando yo empecé a preguntarle, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? And not everybody is supposed to take the gospel to faraway islands. Ahora, no todo el mundo está supuesto a llevar el Evangelio a islas del otro lado del mundo. And I have many more islands to go. Y yo todavía tengo otras islas que visitar. But God has a plan for you. Pero Dios tiene un plan para ti. On the next slide, you'll see the phrase, unto good works. En esta siguiente imagen ustedes ven esta frase, para buenas obras. You can see here Coach Jamie and Coach Randy, Y ustedes pueden ver aquí al coach Jaime y Randy. and they pour God's word into this community softball team. Y ellos dan la palabra de Dios y invierten su tiempo en compartir la palabra de Dios en estos equipos de softball. And I remember years ago when my son was wrestling through, Coach Randy got to pray and lead him to the Lord. Y yo recuerdo hace unos años atrás, cuando mi hijo estaba en una de estas ligas, que el coach Randy tuvo la oportunidad de guiar a mi hijo a conocer del Señor. Our responsibility as believers is to be interacting with non-believers and believers and pointing them toward Christ. Nuestra responsabilidad como creyentes es estar interactuando tanto con los inconversos como con los creyentes para dirigirlos a Cristo Jesús. Again on the next slide in Judges 13. Again on the next slide En in Judges Jueces 13. capítulo Again on the next 13. slide En in Judges Jueces 13. capítulo Again on the 13. next- Again, God's plan. Yo quiero mostrarles una vez más el plan de Dios. Jueces capítulo 13, versículo 12. Dice allí la palabra de Dios. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo
¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? In the English and in the Hebrew, this actually translates what is the child's reason to be, his mission. En el hebreo, literalmente, esta frase que dice cómo debe ser la manera de vivir del niño, se podría traducir cuál sería, cómo debe ser, o cuál es más bien la razón de vida de este niño. And God, again, in Judges here, shows us that when He creates a child, He has a plan. Y una vez más, el Señor nos muestra que cuando Dios crea a un niño, Él tiene un plan para la vida de ese niño. And on my final slide, I have a couple of points I want to make. Y aquí ya para concluir, hay algunos puntos que quiero hacer. God has graciously planned to use you in His big master plan. Dios ha planificado de manera maravillosa y por su gracia también usarte a ti para manifestar su gloria a pesar de nuestras faltas. It's the person you sit by on the bus. Es con la persona que usted se sienta al lado en su trabajo o en la guagua, Or you sit on the airplane with, o tal vez la persona con la que usted se sienta en un avión, or that you're doing business with. o tal vez compartir el evangelio con la persona que tú haces negocios. Your job is to make God famous. Tu trabajo es hacer a Dios famoso. Your job is to share His goodness with all those around. Tu trabajo, tu propósito es compartir la bondad de Dios con aquellos que están a tu alrededor. And many times we look at ourselves and we see our own sin, Y muchas veces nosotros nos vemos a nosotros mismos y vemos nuestro pecado and we decide not to say what we need to say. y decidimos no hacer o no decir lo que debemos decir. But God has planned to use you despite your failures. Pero una vez más, Dios quiere usarte a ti a pesar de tus faltas. God knew and on purpose created you with a sin nature. Dios lo sabía y a propósito te creó a ti con la naturaleza que tienes, una naturaleza pecaminosa. And it's supposed to keep us dependent on Him. Y esto está para que nosotros estemos dependiendo de Él continuamente. My question for you is, do you have any idea what His master plan for you is? Así que mi pregunta a ti en esta mañana es, ¿tienes alguna idea de cuál es su plan maestro para tu vida? And if God wants you to play a part in His plan, don't you think He'll tell you what that is? ¿Tú no crees que si Dios tiene una parte dentro de su plan que Él quiere que tú cumplas, tú no crees que Él te la va a decir, que Él va a hacer que tú conozcas cuál es su voluntad? I started this process, and every night for 6 months, Yo empecé este proceso cada noche por 6 meses. I got beside my bed and I asked God, show me what you want me to do. Yo me arrodillaba al lado de mi cama y le pedía, Señor, muéstrame lo que tú quieres que yo haga. And I kept asking God, when I'm 70 years old and I'm looking back on this life, Y yo le pedí al Señor, Señor, cuando yo tenga 70 años y esté viendo atrás en mi vida, what do you want me to have accomplished? ¿qué tú quieres que yo haya logrado en mi vida? And it's not easy taking the gospel to 20 islands. Y no es fácil llevar el Evangelio a 20 islas, But I am not going to stop for anything. pero yo no me voy a detener por nada en este mundo. Because God showed me how He wants my life to count. Porque yo sé, o el Señor me ha mostrado a mí cómo Él quiere que mi vida cuente. And I have other people excited now about taking the gospel to 20 islands. Y ahora por medio de lo que el Señor me ha mostrado a mí, otros se han emocionado también para llevar el Evangelio a otras islas. And we don't have to be faithful just in the big plans, but also in the small Y plans. nosotros no solamente debemos ser fieles en los planes grandes, sino también en los planes más pequeños. And as we look back on Ephesians chapter 2, we can get really excited Y cuando nosotros vemos Efesios capítulo 2, podemos realmente emocionarnos that God's taken me from wrath to de que riches. Dios me ha llevado a mí de la ira a la riqueza. And that person by you on the bus may still be in wrath. Y que esa persona junto a ti en la guagua puede ser que todavía esté bajo la ira de Dios. So you must begin to fulfill your part of the plan in small ways and big ways. Así que tú tienes que empezar a cumplir el propósito de Dios, el plan de Dios en tu vida, tanto en lo pequeño como en lo grande. You see Isaiah here. Who will go for me? Isaiah is ready to go.
Ustedes recuerdan este pasaje de Isaías donde el Señor pregunta, ¿quién irá por mí? Isaías estaba listo. Here am I, Lord, send me. Heme aquí, envíame a mí. Here am I, Lord, I'll tell that person on the bus. Heme aquí, yo le voy a decir, yo le voy a contar de tu bondad a esa persona en la guagua. Here am I, Lord, I'll use my resources to get a get-together of believers. Heme aquí, Señor, yo voy a utilizar mis recursos para juntar a un grupo de creyentes. I'm excited about being handcrafted by majesty. Yo estoy emocionado por saber que yo soy hechura, yo soy una obra maestra del Señor, All my faults included. incluyendo todas mis faltas. It's such a privilege to serve our God. Es un privilegio tan grande el poder servir a Dios. And I hope a quick look at Ephesians 2 this morning gave you that motivation and inspiration to serve with your whole Y heart. yo espero que este tiempo que hemos pasado viendo Efesios capítulo 2 le haya motivado a usted, le haya inspirado a usted a también preguntarse qué quiere el Señor para su vida. Thank you very much. Que el Señor le bendiga.